Muy bien, Javi. Vamos a empezar precisamente con la clase. Pues habíamos quedado precisamente en las facultades exclusivas del Senado. Las que no leímos ya todas, sino leímos algunas cuantas. ¿Vale? Pues precisamente nos quedamos ahí. Ahorita lo que vamos a ver es precisamente la comisión permanente. ¿Qué es la comisión permanente? Es un grupo de diputados o de senadores de los cuales se quedan, por decirlo de alguna forma, de guardia en sus respectivas cámaras cuando hay recesión o receso de de las sesiones. Es decir, recordarás que hay un periodo, por ejemplo, que va de generalmente de agosto a noviembre, después de descansan, después de febrero a, a mayo. En esos periodos de descanso, ¿sí?, en los cuales ninguna de las dos cámaras está funcionando, dejan precisamente a cierto número para que cualquier cosa emergente o cualquier cosa, ellos la pueden resolver, o en su defecto, manden a traer a todo el Congreso o a la cámara respectiva, dependiendo de. ¿Vale? Entonces, precisamente, son ellos los que se van a encargar de decidir, oye, a ver, viene, por ejemplo, vamos a imaginar, ¿no? Que entran en pausa y de repente llega un proyecto de ley apoyado por la ciudadanía. Bueno, lo que hace la comisión permanente es única y exclusivamente recibirlo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la facultad para convertir esa propuesta de ley en una norma. Lo que van a hacer es eso. Eso no es algo de carácter urgente, entonces no hay ningún problema que se pueda o que se lleve a pausa. Otra cosa, por ejemplo, que luego suele darse, es precisamente, pues te acordarás que, por ejemplo, en Guerrero, en el estado de Guerrero, ves que hubo o solicitaron de plano la suspensión de garantías, ¿sí? Si una suspensión de garantías le toca a la comisión permanente, automáticamente pueden, pueden aceptar la petición, pero deben de convocar inmediatamente a la Cámara o a las cámaras para que se vote y se decida. O sea, te dicen, como medida precautoria aceptamos la suspensión, pero para confirmarla y que surta sus efectos de manera obligatoria, convoco precisamente a los demás miembros. ¿Vale? Aquí precisamente el artículo. Sí, ya me apareció la batería. Vale. Aquí en el artículo 78 te dice cuántos miembros de las cámaras son los que deben estar cuidando o haciendo guardia. El término que tú quieres ocupar es correcto. ¿Vale? Nos señala que deben ser 19 diputados y 18 senadores. ¿Sale? Estos obviamente son nombrados por la respectiva cámara justo antes de que acaben los periodos ordinarios de sesiones, es decir, los periodos comprendidos entre agosto y noviembre y febrero y junio. ¿Sale? Con esos periodos. ¿Por qué? ¿O por qué de esa manera? ¿O por qué de esta característica? Para que entonces cuando cierren el periodo de sesiones ordinario, ¿sí?, ya lo único que hagan los diputados es irse, entrar a su receso, y los que están encargados precisamente de la comisión, pues ya se queden sin ningún problema, o sea, ya sepan quiénes son. ¿Sale? Entre las funciones de la comisión permanente, vamos a leer algunas, no vamos a leer todas, ya sabes. La fracción segunda, que dice recibir la protesta del presidente de la República.
¿Sale? Esto generalmente se da en diciembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordarás que el periodo de sesiones acaba en noviembre. El último día de noviembre acaba el periodo de sesiones, el 30 de noviembre. A partir de esa fecha, la comisión permanente entra en funciones, ¿sale? Entonces, como está el periodo de sesiones ordinario en receso, entonces, quienes reciben la protesta del presidente cada 1 de diciembre de cada 6 años es la comisión permanente. Esto generalmente no es 100% cumplido. A veces en que se esperan precisamente para poder recibir la protesta del presidente y ya después entran a descanso. 3. Resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a las que vayan dirigidas, a fin que se despachen en el inmediato periodo de sesiones. Es decir, te lo recibo y lo remito. Soy una oficina receptora nada más. O sea, no tienen sí facultades para poder emitir precisamente leyes, ¿sí? O para hacer que a través de ellos se cree una nueva ley, ¿vale? Es lo que te comenté hace ratito. La fracción 4, que con esto haríamos precisamente la pausa. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en colegio electoral y se designe presidente interino o sustituto, la aprobación de la convocatoria será por mayoría. ¿Sale? Esto se hace precisamente con la finalidad de salvaguardar alguna situación, ¿sí? Ya te diste cuenta, o sea, ellos no deciden, lo único que ellos hacen es, bueno, ya sé qué problema es, convoco a sesión extraordinaria, ¿sí? Siempre van a convocar a sesión extraordinaria porque ellos no tienen una facultad decisoria. Y por último, conceder licencia hasta por 60 días naturales al presidente de la República, ¿sí? ¿Qué es una licencia de 60 días naturales? Que él se pueda ausentar precisamente durante 60 días que incluyen sábados y domingos. Esos son los días naturales, ¿sí? O sea, le da la semana completa, no son días hábiles, ¿sí? Días hábiles son de lunes a viernes. Dice, días naturales son de lunes a lunes. Se cuentan también los fines de semana. Entonces, precisamente son ellos los que conceden o pueden llegar a conceder también esta licencia al presidente. ¿Vale? Y acá dejamos precisamente dos de las funciones que ya dejaré que ustedes lean, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, Javi. Sí, profe, todo claro. Ok. Buenos días, Ariadna. Buenos días, René. Buenos días, profesor. Muy bien. Vamos a seguir precisamente. No me dejen cerrar. La fiscalización superior de la Federación no lo vamos a ver. ¿Por qué? Una, no es parte del temario, sí, pero solamente voy a hacer una nota. Por eso me detengo aquí. La Auditoría Superior de la Federación es el organismo encargado
de revisar las cuentas de todos los servidores públicos a nivel federal. ¿Sale? Todos los servidores públicos que trabajen para el gobierno federal, sí, son auditados por este organismo. Todos. Llámese dependencia, llámese delegación, llámese órgano desconcentrado, llámese órgano descentralizado, no importa. Todos los organismos que pertenezcan a la federación los audita precisamente o los revisa o los checa la Auditoría Superior de la Federación. Esta, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí?, está muy apegada a las cámaras. ¿Sale? Sin embargo, es un organismo totalmente autónomo, ¿sí?, con sus capacidades propias, tales como poder contratar al personal que ellos necesitan, removerlos sin necesidad sin tener problemas. Pueden llevar a cabo las actuaciones que necesiten, no requieren de ninguna autorización especial. ¿Sale? Tienen facultades sancionadoras, ¿sí?, entre muchas otras de las facultades que tiene este organismo. ¿Vale? Entonces, la Auditoría Superior de la Federación tiene estas características. Aquí lo importante nada más es entender que es el órgano revisor de las cuentas de todo funcionario público federal. ¿Sí? Llámese presidente, llámese como se llame, pero revisa precisamente todas las cuentas. Reitero, este organismo no lo vamos a ver. Si ustedes lo quieren leer, adelante. Yo no me voy a ponerme a pelear por ahí. Bueno. De ahí pasamos precisamente al segundo poder que nos toca checar, que es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, como ustedes ya saben, descansa precisamente en la cabeza de toda una estructura. Esa cabeza es precisamente el presidente de la República. ¿Por qué digo que es la cabeza de toda una estructura? Porque el presidente, o abajo del presidente, se encuentran los secretarios de Estado. ¿Sí? De ahí viene lo que él conoce como los subdirectores. Y ya posteriormente vienen los demás departamentos o secciones de cada una de las secretarías de Estado. ¿Sale? Que esos son también súper importantes. ¿Por qué? Porque todo es toda una escala, ¿no? O sea, es el presidente de la República, los secretarios de Estado, y de ahí, pum, para abajo, ¿no? Todos los miembros y altos funcionarios de las secretarías de Estado. ¿Sí? Desde el propio secretario hasta la persona más sencilla que esté trabajando para el gobierno federal. ¿Sí? Todos ellos forman parte de ese organigrama. Ahora bien, ¿sí?, el presidente de la República debe de ser una persona totalmente electa por el pueblo. ¿Sí? Teóricamente, o anteriormente, ¿sí?, la Constitución y el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales señalaba que para poder ganar un cargo público de voto directo se requería el 51%, una mayoría relativa, para poder acceder al cargo. ¿Sí? Cosa que ya no sucede tanto en la actualidad. Ahorita sí ya no hay de la división, sino al contrario. Ahorita se requiere no ya del 51%, sino se requiere
precisamente que tenga una mayoría sobre los demás candidatos. Es decir, si tú como presidente, si tú quieres ser presidente, ustedes quieren ser presidente, ¿sí? Él será o accederá al cargo quien de los presentes, o sea, de ustedes tres, que es Javier, René y Aretna, obtenga la mayor votación. ¿Sí? Vamos a suponer que Ariadna recibe el 23% de los votantes. René el 30 y son 50 y Osvaldo el otro 50. Ah, obviamente aquí quien resulta ganador, sí, es quien obtuvo precisamente el 50% de los votos. ¿Sale? Entonces, es él precisamente quien va a ser ganador. Pero si ustedes se fijan, no se requiere, ¿sí? O no está cumpliendo con el 51%, sino que está cumpliendo única y exclusivamente con un porcentaje mayor sobre los otros dos. ¿Sale? Eso es uno de los cambios que se hicieron precisamente para que todos pudieran, para que todos los funcionarios públicos que ganaran pudieran acceder al cargo. ¿Sale? De otra manera, pues sí, de otra manera, tendría que requerir todavía el 51%. ¿Vale? Ese es uno de los pequeños cambios que se hizo en la finalidad de que todos pudieran acceder a los cargos. ¿Vale? Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No hay dudas entonces? Seguimos precisamente. Ahora, vamos a ver los requisitos para ser presidente. No distan mucho, por ejemplo, de los que se requiere para ser diputado. Sí, es cierto que tienen ciertas diferencias, pero no distan mucho. ¿Vale? El primero de ellos es este error que siempre vamos a encontrar, que es ser ciudadano mexicano por nacimiento. ¿Sí? Ya les comenté la vez anterior que no existe la ciudadanía mexicana por nacimiento. Existe la ciudadanía y la nacionalidad mexicana por nacimiento. Pero bueno, ¿sale? En pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. ¿Sí? Es decir, acá si ustedes se fijan, hay un candado mayor. ¿Por qué? Porque primero, después de que te requiera a ti que seas ciudadano y, nacional por nacimiento, ¿sí? Ahí te refieres precisamente. El candado de requerir que alguno de tus padres sea mexicano por nacimiento, pues limita precisamente a que sean única y exclusivamente mexicanos, ¿sí? No tanto naturalizados, pero sí mexicanos, que cumplan con esa condicionante. Ah, la residencia de los 20 años. A ver, explico lo de la residencia de los 20 años. La residencia de los 20 años, a lo que se refiere, es que durante el periodo de elecciones y hacia atrás, tú hayas estado viviendo en el país 20 años, ¿sí? Al momento de la elección. Entonces, si tú no cumples con esa condicionante, con el condicionante de haber residido 20 años en el país, entonces automáticamente estás fuera, ¿sí? Entonces,
sí se requiere, por ejemplo, un poquito más de cositas para esta primera parte, ¿no? La ciudadanía mexicana por nacimiento, la necesidad de tener algún padre, ¿sí? Mexicano y la residencia de 20 años. Ya son cosas un poquito más específicas. Después, la edad, 35 años. Bueno, recuerden que para ese tiempo ya los 35 años ya eran casi expertos, ¿no? En sus áreas de conocimiento. Una persona con más o menos 35 años ya debe de haber estado trabajando de lo que estudió, o al menos tener experiencia en la vida, en lo que si trabajaba de otra cosa, o en su defecto, ¿sí? Estar totalmente perdido y pues, por eso va y viene, ¿no? Entonces, aquí los 35 años cumplidos que debe de tener el candidato a presidente deben ser al momento de la elección. Es decir, si en el camino tiene, por ejemplo, 34 años y el momento en que votan por él cumple los 35, pues está dentro de la condicionante. ¿Sale? Pero si en el momento de la votación no cumple los 35 años, pues es absolutamente nulo. ¿Sale? Casi en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no maneja precisamente esta circunstancia, sino que sí obliga precisamente a que se cumpla la Constitución. ¿Sí? El siguiente factor es la residencia de un año inmediata anterior al día de la elección. ¿Sale? Es una cosa chistosa que ya no debería estar, porque se contrapone precisamente con lo que veníamos hablando de la fracción primera. Si en la fracción primera te dice que debes estar 20 años, ¿cómo es que acá te dicen debes de tener mínimo un año de paradas, ¿no? De- ya es ilógico. O sea, ya hay un choque. A ver, te pido 20 años primero y luego te pido un año, pues, es contradictorio, o sea, es algo que debe ya estar eliminado, ¿no? ¿Por qué? Porque si te estoy pidiendo 20 años de residencia en el país, ¿sí? ¿Por qué te pido un año? Bueno, ahí les va. La razón por la cual pide 20 años y por qué no se elimina precisamente el requisito del año anterior a la elección va por una cuestión sencilla. Los 20 años de residencia pueden ser no durante el periodo electoral, sino pueden ser en cualquier otro momento. Es decir, yo estuve aquí, por ejemplo, en Puebla, teniendo 10 años, y me fui a Estados Unidos y regresé, por ejemplo, a los 15 años. Y de que me regreso a los 15 años, estoy aquí en México hasta el 2000, bueno, hasta cumplir 35 años, ¿sale? Y de cumplir 35 años ya decidí ser candidato a presidente. ¿Sí? No se contrapone, ¿por qué? Porque cumplo con el requisito, ¿sí? Bueno, y obviamente estuve un año antes en México del periodo electoral, ¿vale? ¿Eso es correcto? Sí, también es correcto, porque los 20 años ya incluye también ese lapso de tiempo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo, si fueran, por ejemplo, me haya ido yo de 10 años, ¿no? A Estados Unidos. Regreso a los 30. Y ahí o sea, me voy cuando tenía 10 años y regreso cuando tengo 20 años cumplidos, o sea, cuando cumplí 30 años, es decir, ya pasaron mis 20 años. Perdón, y me voy cuando tengo, por ejemplo, 5 años de edad, ¿no? Regreso a México cuando tengo 10. De los 10 años a cumplir 30, ¿sí? Ya pasaron los 20 años. ¿Sí? Que me voy a Estados Unidos otra vez y regreso, por ejemplo, cuando cumplo los 34 años. De los 34 años
al cumplir 35 me quedo en México, ¿sí? Y ya a partir de ahí hago mi solicitud para ser presidente. ¿Se puede hacer esto? Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución no dice o no señala que los 20 años deban ser previos al periodo electoral o a la contienda electoral. Simple y sencillamente te requiere que hayas vivido 20 años en el territorio mexicano. Nada más, nada más. No importa el momento que lo hayas hecho, ¿sí? Tampoco importa si lo hiciste, por ejemplo, en pedazos o en diferentes secciones, ¿sale? O sea, no importa, no hay ningún problema. Entonces, aquí sí es un poquito más complicada esta situación, porque los 20 años son en cualquier momento y los puedes repartir, pero el año inmediato anterior sí debe de ser en esa condición, ¿no? ¿Por qué? Porque reitero, la Constitución no señala, con base en los 20 años, que deben ser de manera consecutiva. Hasta aquí, chicos, ¿tenemos alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos entonces. No pertenecer al Estado eclesiástico, que ya lo habíamos visto con los diputados. También pertenecer al ejército, también ya lo vimos con los diputados. También el no ser secretario de Estado, que ya también ya lo vimos con los diputados, ¿sí? Y no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas por 83. ¿Sí? Este artículo es nuevo. Bueno, o para el efecto del Poder Ejecutivo, es un artículo que no habíamos tocado anteriormente. Porque ¿cuáles son las incapacidades del artículo 83? Que hayas sido tú sustituto o interino. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones más curiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres presidente sustituto interino, automáticamente ya estás impedido para ejercer o para contender por el cargo de presidente de manera directa, es decir, de voto popular. Ya estás impedido, desgraciadamente, ¿sí? Y nos dice precisamente el 83, el presidente entrará a ejercer a su cargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. El ciudadano que desempeña el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Que es precisamente un candado para que tú no vuelvas a volver a ser presidente. Si fuiste presidente ya, adiós, bye bye, arrivederci, sayonara. Ya no puedes volver a ser presidente. ¿Sí? ¿Está mal? Sí, sí está mal. ¿Por qué? Solamente para los interinos y sustitutos. Pues ellos no tienen la culpa, ¿sí? Precisamente, de que hayan sido elegidos para precisamente o sea, ellos, los sustitutos no tienen la fuerza precisamente para que se les imponga esta sanción, ¿sí? Porque al final del día, ustedes, aunque no lo parezca, es una sanción, es un castigo, ¿sí? ¿Por qué los sustitutos interinos no? Si a lo mejor entraron por condiciones especiales, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones son las que se debería borrar, por ejemplo, en la Constitución, pero bueno. Luego nos habla precisamente de las faltas del presidente de la República, ¿sí? En este artículo, en el artículo 84 concretamente, nos habla de las 3 modalidades, que son la licencia, precisamente, la falta durante los 2 primeros años y la falta después de los 3 primeros años.
¿Sale? ¿A qué voy? Primero, las faltas con licencia del presidente están autorizadas precisamente por la Comisión Permanente o por la Competencia Económica y de Derechos Humanos. Ay, perdón, ya. Sí. Entonces les decía, ¿vale? Estas faltas que son con licencia no se contabilizan por parte del artículo 84 porque precisamente son faltas con licencia. ¿Cuáles son las faltas que van a contemplar dentro del artículo 84? Aquellas en las que no das aviso. ¿Sale? ¿Sale? Ahora, ¿cómo determinamos precisamente una falta de 60 días o con autorización de las demás? ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros vemos que el presidente dice, pues se fue y le dieron licencia, ¿no? ¿O cuáles son aquellas que nos permiten identificar como faltas o ausencias reglamentadas? Generalmente todas las visitas de Estado que realiza el presidente son faltas o ausencias que están justificadas. ¿Sí? La asistencia a Congreso de Países también son justificadas. ¿Sí? Las visitas, por ejemplo, a zonas donde hubo desastres naturales también son justificadas, porque técnicamente el presidente no puede dejar el poder. Sin embargo, se le permite para que vea o pueda llevar a cabo alguna medida o haga la designación de recursos, no sé, ¿no? Entonces, esas son las faltas justificadas, ¿sí? Las, las faltas injustificadas son aquellas en las que el presidente se ausenta de manera temporal, ¿sí? Sin avisar a nadie. No importa el monto de la operación, lo importante es que, por ejemplo, si ya sabes que te vas a ausentar, pues mejor desaviso. ¿Por qué? Porque se recorre precisamente el tiempo de la solicitud. ¿Sí? Acá nos dice precisamente su artículo 84 que en caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombre a presidente interino sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días es que el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Okay? Ahí está precisamente qué es lo que se hace cuando el presidente deja de venir. ¿Sale? ¿Estás con esto, chicos? No, profesor. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Señala el segundo párrafo del artículo 84 que dice que quien ocupe provisionalmente la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor de 10 días, contados a partir del momento en que termine su encargo. ¿Sale? O sea, ya sé que no está el presidente, ya lo sé. Ya sé que el presidente se ausentó, perfecto. En lo que el Congreso de la Unión designa al nuevo presidente, yo voy a hacer las diferentes actividades, yo secretario de Gobernación, realizo las diferentes actividades o gestiones necesarias para el funcionamiento del Poder Ejecutivo, y cuando ya esté designado el soporte, cuando ya
bueno, pues aquí, por ejemplo, sí, es que pues ya, en lo que se, lo reitero, en lo que se elige precisamente al nuevo presidente, el presidente interino, o al sustituto, dependiendo de la circunstancia. Y ahorita lo vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Pues el secretario ya toma las funciones y realiza sus funciones. Entonces, al terminar o cuando ya esté electo el sustituto o el interino, lo que va a hacer el secretario es nada más decirle al Congreso qué hizo durante el periodo en el que estuvo, sin importar si hayan sido 5, 10 días, un mes, 2 meses, un año, ¿sí? No importa, tiene que informar esa parte, ¿sale? ¿Por qué? Porque precisamente el secretario de Gobernación no tiene las mismas facultades que el presidente de la República. ¿Sí? Después nos dice el tercer párrafo. ¿Dónde está el puntero? Aquí está. Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 2 primeros años del periodo respectivo, el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las 2/3 partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en colegio electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino en los términos que exponga el Congreso. El mismo Congreso expedirá dentro de los 10 días este, de los 10 días siguientes a dicho nombramiento la convocatoria para la elección del presidente, que deberá concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral un plazo no menor a 7 días. ¿Sale? ¿Qué significa todo esto? A ver, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque no es el mismo tratamiento que se le da. ¿Vale? Ahora, ¿qué es esto de que el Congreso se convierte en un colegio electoral? A ver, ¿a qué se referirá? Bueno, en el sentido de la palabra, no se transforma, no cambia su naturaleza. ¿Sí? Simple y sencillamente lo que hacen es tener su propio ingreso. ¿Sale? ¿Qué significa esta parte? O sea, ¿por qué? ¿Por qué colegio electoral? En realidad lo que hace es que de uno de sus miembros, ¿sí?, del Congreso, designarán a la persona que de momento va a cubrir ese cargo, ¿sale? O sea, ellos son los que lo eligen, no los elige nadie más. Son los diputados y los senadores quienes eligen al presidente sustituto o presidente interino. En este caso es presidente interino. ¿Sí? De ellos o de esa votación o de esa elección que hacen ellos de carácter interno, será la persona que se encargue precisamente del periodo restante del presidente de la República, en lo que se convoca a una elección. ¿Sí? A ver, ya, ya no, uno puede decir, ya no entendí, ¿no? ¿Por qué primero colegio electoral y después elecciones? Ok. El colegio electoral no es un colegio electoral, el nombre está errado, ¿sí? Es un colegio de elección de carácter sustituto, ¿sí? O de carácter temporal, ¿sale? O sea, no es un colegio electoral, o sea, se le da ese nombre porque elige precisamente al diputado que no estaba o al diputado que apareció después, ¿sí?
este punto vamos bien, chicos. O sea, sí queda claro que en realidad el Congreso no es un colegio electoral, nada más elige al sustituto y después convoca a elección, es decir, le dice al INE, oye, ¿qué crees? Desapareció el presidente. Se fue, se lo comió la tierra, lo que ustedes quieran. Pero apenas iba a empezar, o llevaba ya año y medio. No lo encontramos. ¿Sí? No lo encontramos. ¿Sí? Entonces, no es en sí un colegio electoral, o sea, no lo deben entender de esa manera, simple y sencillamente elige pues, a quién debe de estar, solamente por el tiempo que sea indispensable. ¿Sale? Ok, chicos, denme un segundo, tengo chat, denme un segundo, ahorita lo abro, tiempo, what? Dice Ariadna, ¿es una votación? Sí, efectivamente, eso es precisamente, una simple votación. No tiene nada de especial, ¿sale? O sea, si le quieren ver, o sea, lo único especial que tiene es el nombre, es porque no tiene otra función, ¿sale? Eso es algo que debemos entender, ¿sí? Simple y sencillamente votan para que alguno de ellos se haga cargo del trabajo, en lo que a nosotros, ¿sí? O sea, al pueblo en general, les dicen, oigan, ¿saben qué? Ya no está el presidente. Necesitamos un nuevo presidente. Los invito, por ejemplo, lo primero que hace el INE es abrir la convocatoria para presidente, a que todas las personas interesadas se registren, bla, 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 ta, 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 ¿no? Y ya después de que se registran y todo, entonces ahora sí, viene un pequeño, pero bastante que es pequeño, es para aproximadamente un mes de campaña, ¿sí? Pasado ese mes de campaña, automáticamente están eh, listos para presentar el examen. Digo, listos para la votación nueva, ¿sí? Para el nuevo proceso electoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso electoral ya va a ser el que nos va a definir quién es el nuevo presidente, ¿sí? Vamos a imaginar que gana Javier, ¿no? Es decir, se desapareció el presidente actual, son los dos, está dentro de los primeros 2 años, este cuate, pues dice, nadie lo encuentra, nadie no aparece, ya fuimos de aquí para allá, y no hay absolutamente nada, ¿no? Bueno, como, como tal, lo único que hace el Congreso de las Retornas es convocar al INE. Ya el INE se encarga de todo lo demás, absolutamente de todo lo demás, ¿sí? De la casa, de las campañas, de los gastos, de todo lo que tenga que ver precisamente con la elección. Una vez hecha la elección, hace lo mismo que siempre hace el conteo, hace los conteos, hace el PREP, hace conteo por casilla, todo lo que hace siempre o lo que hemos visto que hacen las votaciones, lo vuelve a hacer, ¿vale? Esta vez un poco más sencillo porque el resultado ya no es tan grande. ¿A qué me refiero con tan grande? Que nada más es el puro presidente. O sea, no es ni presidente, ni diputado, ni senadores, o sea, no. Nada más es puro presidente, por eso lo hace de manera más sencilla. ¿Dudas con esto, chicos? No, profesor. ¿Seguros? Bueno, por el momento no. Ok, recuerden que si tienen dudas, chicos, coméntenmelas. Estoy al pendiente tanto de WhatsApp como de mensajes de plataforma, ¿sí? Sí los leo, o sea, aparentemente me parece que no los leo, pero sí leo sus mensajes en plataforma. Que no quiera responder porque sé que no hay unas soluciones diferentes, ¿sale? Pero sí leo sus mensajes. ¿Estamos?
a dejar de compartir, chicos. Muy bien. Si no hay dudas, chicos, nos veremos adelante. Sale, que tengan un bonito día y estamos en contacto. Gracias, profesor. Usted también. Hasta luego, profe, gracias. Nada, bye.